Hola a todos, este es el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Una vez más trayéndoles la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren bien y que estén bendecidos en los caminos del Señor. Ahora, antes de comenzar el mensaje de hoy, como siempre quiero recordarles, si no han tomado un momento de orar, para pedirle a Dios que les abra el entendimiento y los corazones para recibir la palabra de Dios, les sugiero que pongan en pausa a este video y hablen con el Señor en oración por un momento y pídele que te abre tu corazón, tu mente, para que tú recibes la instrucción que Él está queriendo compartir contigo a través de este sermón hoy. Y luego cuando hayan terminado de orar, continúa, ponga otra vez, toca el play y siga escuchando al mensaje a través de este video. Pero esta noche vamos a continuar con un sermón que acabo de hacer un parte nada más, que era parte 1. Les dije que habría un parte 2 y cuantas partes fueran necesario hasta que termináramos este mensaje. El título del sermón siendo 19 pecados prominentes de la generación del tiempo del fin. Entonces este mensaje ahora es parte 2 de ese mensaje. Parte 2 del sermón titulado 19 pecados prominentes de la generación del tiempo del fin. Para comenzar una vez más vamos a ir al libro de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. Mientras que están tornando ahí en sus Biblias, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este es el mismo texto principal que usé en el mensaje en parte 1, pero como este es parte 2, quiero continuar con la misma idea, continuando con el mensaje. Y 2 de Timoteo es nuestro texto principal para este sermón para ahora. Y del verso 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente por causa de clarificación en español. La Biblia dice esto: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. También, como mencioné la vez pasada en el otro sermón parte 1, le quiero decir otra vez en parte 2, de que altamente recomiendo que tomen notas a través de este sermón, porque les voy a dar bastantes palabras del griego original, traducciones del griego original y definiciones bíblicas, además que definiciones del diccionario de palabras que quizás nunca han oído antes y quizás querrán estudiar después para mayor entendimiento de estas cosas y estas palabras. Además, les voy a dar varias explicaciones y aún cuotaciones o citas para ayudar a clarificar términos para tu entendimiento. Como la vez pasada, igual que ahora, ya que este video está en el YouTube, siéntate libre de escuchar el video cuantas veces sientes necesario para escuchar este mensaje y aprenderlo más, ya que quizás vamos a cubrir información de la cual nunca has oído, información que quizás es nuevo para ti, y quiero que tú captas todo lo posible de este mensaje. Y siéntate libre a compartir el enlace de este mensaje con tus amigos y tu familia para que también ellos escuchen este sermón, si sientes que ellos se beneficiarían de esto. Les mencioné en la vez pasada que Pablo nos dijo que habrían tiempos difíciles, como el texto comienza hoy diciéndonos, en los postreros tiempos, los tiempos que yo creo que estamos viviendo ahora.
tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en que el pecado no solamente que abunda, pero sobreabunda por donde quiera. Tiempos por la cual estos 19 pecados en particular que habíamos comenzado a hablar serían prominentes y obviamente evidentes en esta generación. Y la vez pasada cubrimos 5 pecados y solo tuvimos tiempo para cubrir 5 nada más. Hoy trataremos de cubrir cuantas más fuera posible. Pero en el parte 1 de este sermón cubrimos de que habría egoísmo o gente egocentrista. También hablamos de que habría gente que amarían mucho a su dinero, como dice el texto, amarran mucho a su dinero, o sería gente codiciosa, gente avara, que tuvieran avaricia. También hablamos, punto número 3, que habría gente que fanfarronarían o gente que se jactarían mucho de sí mismos, gente que de verdad hacen mucha propaganda por sí mismo y nadie más lo hace por ellos y por eso lo hacen ellos, atraer atención a sí mismos, pero hablamos de eso. También hablamos de punto número 4, de que habría orgullo o gente muy orgullosa en estos tiempos y que este pecado comenzó desde Lucifero hasta ahora y es algo que donde quiera se vea, la soberbia, el orgullo. Y hablamos también de punto número 5, que era los blasfemos o los burladores de Dios. Gente que en esta generación son blasfemosos y burlan de las cosas sagradas y santas de Dios. Hoy vamos a comenzar con punto número 6. Punto número 6. Y punto número 6 en esta lección de 19 pecados prominentes de la generación del tiempo del fin es desobediencia a los padres. Desobediencia a los padres. La palabra de Dios nos da uno de los 10 originales 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento, que está escrito en Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Pero desafortunadamente, no solamente como en aquel tiempo, pero hoy en día también vemos que hay grande desobediencia de parte de los niños y los hijos hacia sus padres en esta generación en particular, ya que muchos padres y muchas madres lo permiten. Si queremos ser muy honestos, aunque se enojaran, aunque se embravan, aunque les molesta, bastante de este problema de la desobediencia a los padres es parte de la culpabilidad, los padres y las madres, porque estas cosas no ocurrirían tanto si los padres y las madres fueran más estrictos o más bíblicos en sus acciones hacia sus niños, en cómo corregir estos problemas y estas situaciones en sus hogares. Porque un niño no puede ser más desobediente de lo que los padres le permiten ser. En general y en tu hogar en particular, si eres un padre o una madre que permites que tus niños te contesten y que ellos manden y que ellos hagan lo que quieren hacer y que te griten y que ellos hagan gran lío en público cuando vas a la tienda y que hacen cosas indebidas sin corrección, es entonces por causa de eso ellos son así. Y lo que tú no corriges, en el fin tú estás apoyando. Dirás: pastor, yo no apoyo a la desobediencia, pero por supuesto que sí. Si tú no corriges a tus niños como la palabra de Dios manda, tú apoyas al pecado de la desobediencia y eres parte del problema. Pero la Biblia manda que estamos supuestos obedecer a nuestros padres con tal de que ellos no nos digan que hagamos algo contra la palabra de Dios. Quiero hablar a cada niño, a cada adolescente que está viviendo con sus padres todavía. Si tus padres te dijeran que hicieras algo en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios por tu vida, entonces por supuesto la ley más grande es la ley de Dios y uno no está obligado a obedecer a sus padres.
cuando los padres de uno le mandan a que desobedezcamos la palabra de Dios. Por ejemplo, digamos que tu mamá te dijera, quiero que maldigas a Dios, quiero que blasfemes al Señor. Por supuesto, como niños, tú no estás obligado a obedecer ese mandato de ellos. O supongamos que tu papá te dijera, por los próximos 30 días no te voy a permitir orar en mi casa a nadie más que Lucifero, por ejemplo. Ok, entonces en ese caso tú no tienes que hacerles caso, no tienes que obedecerles porque esas son cosas contra la voluntad de Dios. Pero si ellos te dicen, vaya y limpia tu cuarto, o si te dijeran, vaya y lava los trastes, o corta la grama, o saca la basura, entonces tienes que hacerles caso y obedecerles porque hay que honrar a nuestros padres y nuestras madres conforme la palabra de Dios nos manda y no ser desobedientes. Pero cuando se habla de desobediencia en el texto de hoy en 2 de Timoteo 3, viene de la palabra griega original que es apeithis. La palabra griega otra vez ahí es apeithis, que significa impersuasible, no conformista, desobediente o contumaz. Una vez más, la traducción del griego apeithis, traducido al español, es impersuasible, no conformista, desobediente y contumaz. Del diccionario, la palabra desobediente, para aquellos que dicen qué significa desobediente, según el diccionario normal, significa negarse a obedecer las reglas o alguien con autoridad. Una vez más, desobediente es negarse a obedecer las reglas o alguien con autoridad. Y como les dije, desafortunadamente muchos padres y madres toleran cosas en sus hogares que nunca deberían tolerar, que nunca deberían permitir, que nunca deberían apoyar, porque en esta generación, peor que antes, hay muchos padres y madres que no creen en castigar sus niños, no creen en darles cincho, no creen en regañarles. Hasta a veces me han dicho, pastor, mi hijo o mi hija es muy chiquito para castigarles. Hermanos, tu niño o tu niña nunca es muy chiquito para castigarle si acaso están haciendo algo que necesita corrección. No estamos hablando de bebés, pero ya cuando tienen la edad suficiente para entender la corrección, que es ya muy muy joven, hay que corregir las cosas que son indebidas y cosas que son incorrectas. Y si tú toleras esta desobediencia en tu hogar porque tú no crees en castigar, tú no crees en dar cincho, no crees en regañar o como sea tu castigo, luego estos niños crecen sin respetar las leyes de la tierra y frecuentemente llegan a ser personas rebeldes en contra de las leyes y en contra del orden, porque ellos no creen en obediencia, porque no tuvieron castigo en sus hogares desde niño. Entonces, por causa de la impunidad, cuando estos niños hicieron maldades o cosas que necesitaban ser corregidos y sus mamás y sus papás no hicieron nada, pensaron cuando ya fueron adultos, lo mismo puedo hacer porque nadie me va a regañar, y luego aparecen estos niños en la cárcel. Como dicen las estadísticas, solo para darles un ejemplo para ustedes que son padres que no creen en regañar a sus niños, hicieron una encuesta de bastantes hombres que están encarcelados. Y muchos de estos hombres encarcelados, hombres en prisión hoy en día, dijeron que ellos tienen remordimiento contra de sus padres, que odian a sus padres. Ahora tú dirás, claro, pastor, les odian porque los castigaron, porque les hinchasearon. No, 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 no. No te equivocas, papá. En esta encuesta, los hombres encarcelados dijeron que odiaban a sus padres y que menospreciaban a sus padres y que tuvieron menosprecio por sus padres o remordimiento porque sus padres no les corrigieron. No les corrigieron.
Y por no corregirles al llegar a ser adulto, estos niños pensaban que la policía y que la ley y que el público les iba a tolerar lo mismo que tú permitiste en tu casa. Por ejemplo, en tu casa tú permites quizás que tus niños te contesten sin impunidad, pero deja que en las calles le contestan a alguien y mira si el público reactúa como tú. Quizás en tu casa tú permitas que tus niños quiebran tus reglas sin ningún castigo, pero deja que quiebran las reglas del país o de la ciudad y mira si la policía actúa igual como tú permitas cosas en tu casa sin castigo. Mira, la ley no les va a tratar igual como tú. Quizás te da lástima, ay, que no quiero verles llorar. Pero ¿cuántos años llorarán esos niños si les dan cárcel por muchos años por quebrar las leyes porque nunca tuvieron castigo desde niño? Entonces, lastimosamente, esta situación y este problema de desobediencia a los padres comienza con ustedes que son padres y madres. Y si tú no corriges eso desde ahora, como dice el dicho, hiciste tu cama, ahora duerme en ella. Arrepiéntate de la impunidad que tienes hacia tus niños, porque la palabra de Dios nos manda corregir los niños cuando están haciendo cosas malas. Ahora, antes de seguir con el próximo punto número 7, quiero decir esto en respecto a la desobediencia. La palabra de Dios no manda para ninguna razón abusar tus niños. No estamos hablando de ser abusivos como padres y abusivas como madres, no. Estamos hablando de castigos legítimos cuando estos niños están desobedientes, porque la desobediencia, según 2 Timoteo 3, es un gran pecado de la generación del tiempo del fin, y eso se está viendo donde quiera. Punto número 7. Punto número 7 dice, es de que la gente en los postreros tiempos, en esta generación, serían malagradecidos o gente ingrata. Malagradecidos o gente ingrata. Yo creo que antes de aún darles las definiciones del griego y del diccionario, basta con decir malagradecido o ingrato, que seguramente tú conoces a alguien que es así. Seguramente conoces, aunque sea una persona, que es muy malagradecido, muy ingrato, que no importa cuánto se les da y cuánto uno hace el bien hacia ellos, no agradecen, nunca es suficiente, siempre piensan que uno les debe más, y hay tanta gente malagradecida. De nuevo, muchas veces eso comienza porque padres no enseñan a sus niños a decir gracias cuando se les da algo. Muchos padres y muchas madres toleran que sus niños reciben cosas de otros sin decir gracias. Como que uno les debiera, como que fuera cosa linda. Y luego cuando esos niños llegan a ser adultos son malagradecidos, son ingratos porque mamá y papá les hicieron pensar que el mundo evoluciona alrededor de ellos. Con razón hay muchos niños y muchos adultos hoy en día malagradecidos, muchos ingratos. La palabra griega original, cuando se ve la palabra malagradecido o ingrato en 2 Timoteo 3, viene de la palabra griega acharistos. Acharistos significa simplemente ingrato o malagradecido, como el punto 7 está hablando. Gente malagradecido o ingrato. Y esta palabra en el diccionario, para ustedes que dicen qué significa ser malagradecido o ser ingrato, a pesar que son dos diferentes palabras en español, malagradecido es una palabra, ingrato es otra palabra, en el diccionario tienen casi la misma definición. Entonces les voy a dar una definición nada más, ya que casi son parecidos en lo que significa. Y significa esto según el diccionario. Ser mal agradecido o ingrato significa no sentir o mostrar placer, alivio o gratitud. No sentir o mostrar alivio, placer o gratitud. En otras palabras, gente malagradecida
No solamente que no muestran gratitud o agradecimiento o placer hacia lo bueno que uno les hace. No lo muestran, pero a veces ni lo sienten. No solamente que no lo muestran, no muestran con decir con sus bocas, gracias, muchas gracias, te agradezco. No, en sus corazones no sienten, en sus mentes no sienten gratitud, porque la mente de gente malagradecida tú les debes. En la mente de gente ingrata, lo mínimo que pudiste hacer era lo que hiciste por ellos. ¿Por qué tuvieran que agradecerte si tú les debes? Así piensa gente así, no porque es correcto, pero así piensan. Y dice un dicho, las peores personas de quien uno quisiera estar alrededor es alguien que siempre queja de todo y aprecia nada. Una vez más, las peores personas de la cual uno quisiera estar alrededor, o mejor dicho, de la cual uno no quisiera estar alrededor de ellos, son personas que quejan acerca de todo y aprecian a nada. Eso es una forma de pensar en el malagradecimiento. Gente que siempre están quejando, que siempre es muy frío, que siempre es muy caliente, que muy salado, que hay muy dulce, que hay muy aquí, y no aprecian a nada porque siempre son ingratos. Pero hay un dicho del libro de los Proverbios que dice que para el hambriento, a la persona que tiene hambre, hasta las cosas amargas son dulces cuando uno tiene hambre de verdad. Pero para el melindroso, para el malagradecido, siempre encuentran algo para la cual quejar porque nunca es lo suficiente bueno por ellos. Y esa es una mentalidad de malagradecimiento. Otra cita o cotación que encontré que fue muy interesante y quiero compartir. Dice, la gente malagradecida quejan de la única cosa que no has hecho por ellos en vez de agradecerte por las miles de cosas que tú has hecho por ellos. Entonces, cuando uno es ingrato, puede ser que tú has hecho miles de cosas por ellos, les has tratado muy bien, has sido muy bueno, bondadoso, generoso con ellos, cariñoso, pero porque hay una cosa que quizás en la mente de ellos, una cosa que no hiciste, una cosa, un favor que quizás no pudiste cumplir por ellos, en vez de agradecerte por los miles de cosas que has hecho, están bravos por la única cosa que no has hecho. Así son las personas malagradecidas, que siempre están viendo el mal en vez de agradecer por el bueno que tienen. Otra cotación que vi o una cita que leí que es muy interesante en respecto al mal agradecimiento o a los ingratos. Dice esto, la ingratitud es un crimen más despreciable que la venganza, porque la venganza devuelve mal por mal, mientras que la ingratitud devuelve mal por bien. Una vez más, para aquellos que no estaban prestando atención, la ingratitud es un crimen más despreciable que la venganza, porque la venganza devuelve mal por mal, mientras que la ingratitud devuelve mal por bien. La Biblia habla en respecto de esto en el libro de Proverbios. Dice que aquellos que pagan el mal por bien, el mal nunca se apartará de sus hogares. O sea, hay una maldición para gente malagradecida y gente ingrata que no saben ser, de poder respetar lo que uno ha hecho por ellos, de poder ser agradecidos y dar gracias por las cosas que uno todavía anda haciendo por ellos. Les quiero retar, hermanos y hermanas, y todos aquellos que están mirando este video. Antes de abrir tu boca para quejar de lo que uno no está haciendo por ti. Ay, que Mengana no está haciendo esto, que la Mengana no está haciendo lo otro. Piensa en lo que sí han hecho por ti.
Piensa en las veces que han estado ahí por ti cuando tú necesitabas ayuda, las veces que te apoyaron financieramente con dinero cuando no tenías, las veces que emocionalmente estaban ahí para sostenerte y escucharte cuando tenías quejas, para quejarte, fueron un oído que estaban escuchando, te prestaron el corazón. Piensa en las veces que esas personas te dieron de comer, o te dieron algo para beber, o te dieron ropa, o te dieron regalos, te dieron algo antes de abrir tu boca para quejar de qué no están haciendo y cuánto más quieres que hagan. Piensa en lo que ellos han hecho y sea agradecido, porque gente malagradecida pierden amistades y hasta cortan relaciones con sus familias, porque tarde o temprano tus amigos y tu familia se cansarán de tu boca grande, se cansarán de tus quejas, se cansarán de que no sabes agradecer, y hasta que pierdes todo eso no te darás cuenta cuán malagradecido fuiste. Entonces te reto, como dice el punto 7 de esta lección, no seas malagradecido, porque este pecado es muy prominente en esta generación. Punto número 8. Dice la Biblia que en este tiempo serían personas no santas o impías, o que no considerarían a nada como santo. Esto es muy, muy triste, y se ve esta situación hoy en día, porque ya hoy en día es como que la gente ya no considera ninguna cosa santa o sagrada, como dice el texto de 2 Timoteo 3, de que la gente sería impía o que no considerarían a nada ya como sagrado, ya todo es para ellos malvado. Y esta palabra viene del griego original. La palabra es anosios, anosios. Y la traducción del griego al español de esto es profano, impío o malvado. Profano, impío o malvado. Entonces, cuando la Biblia dice que la gente no sería, que la gente sería impía, o que no considerarían a nada sagrado, como dice la Nueva Traducción Viviente, significa que la gente sería malvada, profana, impía. Y esto se ve donde quiera. Y esta situación de ser impío o malvado o profano es contrario a la naturaleza de Dios y contra de su voluntad por nosotros, porque como dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 16, 1 de Pedro capítulo 1 verso 16 en la versión Reina Valera dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando alguien es impío o profano o malvado, están actuando en un carácter o naturaleza que es contra del carácter y naturaleza de Dios y contra de su voluntad para nosotros. Y como hay tanta rebeldía en esta generación en contra de las cosas de Dios, con razón la gente se ve impía, se les ve profanos, se les ve malvados, se les ve que no consideran ni respeten a las cosas que son sagradas hoy en día. Por ejemplo, hoy en día se ven hasta las iglesias se están quemando, y las iglesias los están derrotando y destruyéndolos en este país, sin ningún respeto de que son iglesias. Les conté en el sermón pasado de cómo hubo una iglesia, solo por un ejemplo, en Mississippi, que quemaron en estos últimos meses porque no querían que la gente se reuniera para tener culto. Esto está pasando en este país, y por supuesto está pasando bastante en otros países impías alrededor del mundo. También se puede ver que hay mucha impiedad y profanidad y malvado en cuando se ve la gente ya tampoco tienen respeto por los predicadores. Hay tanta falta de respeto por los predicadores hoy en día, y se puede ver cuando hay gente que le hablan a los pastores y predicadores con hasta grandes palabras vulgares, palabras malvadas, y les tratan como que son basura.
en vez de respetarles por la posición santa que tienen dado del Señor. Se ve cuando gente están quemando Biblias y tratando la palabra de Dios con gran menosprecio. La gente profanan la palabra de Dios. La gente maltratan la palabra de Dios, abusan, lo queman Biblias. Hay gente que queman Biblias, otros orinan sobre la Biblia, escupen sobre la palabra de Dios. Son grandes cosas horribles que la gente hace porque son impías y no consideran a nada sagrado. Además, se les ve cuando hacen abusos y maltratos contra símbolos religiosos importantes, como la cruz, por ejemplo, la cruz de Jesús. Sabemos que la cruz es sagrada, es cosa santa. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero hoy en día hay organizaciones racistas, por ejemplo, como el Triple K, y ellos queman cruces delante de casas de personas a veces y lo hacen en gran falta de respeto al símbolo de la cruz, cuando están queriendo intimidar gente de otras razas. También se le ve cuando los ateos y los satanistas burlan tornando las cruces al revés, tomando la cruz y lo ponen al revés, en una forma de abuso y burla de las cosas de la cruz, de las cosas sagradas. Además, también otro ejemplo muy popular hoy en día, donde se le vea abuso a los símbolos santos. ¿Se recuerdan ustedes que en el libro de Génesis Dios hizo un pacto con Noé de que jamás iba a volver a destruir la planeta con agua después del diluvio? Y él puso un arco iris en el cielo como símbolo del pacto que él tuvo con la humanidad, de que jamás volvería a destruir toda la tierra con agua como lo hizo en aquel tiempo. Pero hoy en día el mundo ha tomado el símbolo religioso y santo de el arco iris y de este símbolo religioso del pacto entre Dios y el hombre, y hoy en día lo ponen en las banderas del orgullo homosexual, en las banderas celebrando homosexualidad y lesbianismo, y donde quiera hoy en día cuando la gente ve el arco iris es símbolo de los gays en vez de ser símbolo del pacto santo entre Dios y el hombre desde Génesis. Entonces ya la gente no tiene respeto por las cosas sagradas. Otro ejemplo donde se ve donde la gente es profana o impía o malvada es cuando hasta en iglesias esto se ve. No, ahora ni siquiera quizás tanto los pecadores del mundo, sino como hasta gente en la iglesia que son así en esta generación. A la hora de la Sagrada Comunión o la Santa Cena, la Sagrada Comunión o la Santa Cena, hay gente que agarran el pan y el jugo de uva o el vino, dependiendo de lo que la iglesia está usando. Y en vez de tomar la Santa Cena como cosa santa y sagrada, la Santa Comunión, en vez de comer el pan que se les da y tomarlo como el cuerpo de Cristo quebrado por nosotros, y tomar el jugo de uva o el vino como símbolo de la sangre de Cristo derramado en la cruz por nosotros, en vez de darle reverencia a estos símbolos y a este acto, este evento espiritual, algunos lo tratan en burla, como que fuera una merienda gratis de parte de la iglesia. Y cuando pasan el plato con el pan, ahí agarran extras y se están echando extras bocaditas como que fuera una merienda, como que fuera una cena especial por ellos. Porque quizás no comieron antes de venir y les antojó hambre y dicen, agárrenme un poco extra, y se están echando ahí como que fueran galletas. O se agarran unos cuantos extras vasos del jugo y se están echando como que fueran tragos. Y esto es una falta de respeto porque no tienen respeto por el propósito de la Santa Cena. Y dice la palabra de Dios de que la Santa Cena fue recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y hay mucha gente impía y malvada hasta en las iglesias que abusan la Santa Cena. Tanto que... Y este no es un problema nuevo, es problema viejo, porque también en el libro de Corintios Pablo tuvo que regañar a gente en aquel tiempo, 2000 años atrás, porque había gente que estaban abusando
la Santa Cena en la iglesia. Otro ejemplo donde se le ve que la gente ya no consideran las cosas como sagrado, donde no hay respeto por lo santo, es cuando se le ve gente que están entrando y saliendo durante el culto para, entre comillas, ir al baño. Dicen, voy a ir al baño, y entran y salen del santuario. Y no es porque tienen que orinar tanto, no es porque tienen diarrea, no es porque de verdad están enfermos y necesitan ir al baño. Se entiende si fuera algo así. Pero una gran parte de la gente que siempre andan entrando y saliendo del baño al santuario, son personas impías sin respeto por la casa de Dios y sin respeto por el santuario sagrado. También otra forma que se ve esta impiedad de esta generación, este gran pecado de nuestro día, es cuando durante un culto, hoy en día, durante un culto, cuando el predicador está predicando, en vez de poner atención al sermón y prestar atención a la palabra de Dios, se le ve gente en sus teléfonos. Y ahí durante el culto están mirando el Facebook, están mirando el YouTube, están texteando a sus amigos, están mirando las redes sociales o leyendo las noticias haciendo otras cosas en sus teléfonos en vez de prestar atención a la palabra de Dios. Esa es una gran falta de respeto para las cosas sagradas y las cosas santas. Y lastimosamente hay gente hasta en nuestra iglesia que lo hacen. Imagínate cuánto más en las demás iglesias del mundo. Y estos pecados son cosas que son resultados de alguien que no respeta lo que es santo, el tiempo de la palabra de Dios. Por ejemplo, los antiguos israelitas fueron conocidos como personas que a veces se ponían de pie para la lectura de la palabra de Dios. Tanto tenían respeto en aquel tiempo que a veces, no estoy diciendo que lo hacían siempre, pero habían tiempos que se ponían de pie en honra a la lectura de la palabra de Dios, cuando hoy en día, por la impiedad de la gente, en vez de ponerse de pie, o al menos están mirando, si están sentados, están en el teléfono ahí, texteando, hablando, chateando, jugando, con gran falta de respeto para las cosas santas. Otro ejemplo donde se ve esto de la generación moderna, y en esta generación peor quizás que antes, viene del Levítico capítulo 19, verso 28. En la Nueva Traducción Viviente, Levítico 19, 28 dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. En particular esa última parte dice: ni te hagas tatuajes en la piel. Estamos supuestos a mantener nuestros cuerpos sagrados por Dios. Y los tatuajes son considerados cosas impías, cosas malvadas, cosas no santas, porque están marcando la carne o la piel. Y Dios no quiere que estemos manchando o marcando nuestra piel con tatuajes. Pero hoy en día, donde quiera hay tiendas donde la gente puede ir y se ponen sus grandes tatuajes, se cubren la cara, se cubren los brazos, se cubren donde las piernas andan cubiertos de tatuajes, y es la cosa popular entre la juventud de ponerse los tatuajes donde quiera, porque es símbolo de rebeldía, símbolo de independencia de cualquier autoridad, aún la autoridad de Dios. Como no están sometidos ni a Dios ni a sus padres, frecuentemente se echan los tatuajes, y eso no es cosa santa ni sagrada en los ojos de Dios. Y lastimosamente hasta hay cantantes que se llaman cantantes cristianos, al menos es lo que dicen a la gente, aunque no son cristianos en sus acciones, pero dicen con sus bocas: mira, somos una banda cristiana, y se andan poniendo tatuajes en la piel en contra de la palabra de Dios.
Además, para que veas cuán malvada es la generación en que vivimos de este pecado, que muchos de esos que se consideran cristianos y se andan poniendo tatuajes dicen, oh, es que ese verso es de Levítico y no nos aplica hoy en día. Qué burla de las cosas de la palabra de Dios y qué ignorancia, porque Dios consideró los tatuajes algo inmundo desde el principio. Y como Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, lo mismo como Él consideró esos tatuajes sobre nuestra piel algo no santo. Él no dijo, ya que estamos en el Nuevo Testamento, los tatuajes ya son santas. No, 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 no. No son santas cosas, son cosas impías y no santas. Además, por ejemplo, se ve la falta de reverencia para las cosas de Dios, la impiedad y la falta de respetar a lo sagrado, cuando hay clínicas de aborto que se permitan estar abiertos durante tiempos como COVID-19, mientras que iglesias están obligadas a mantenerse cerradas. O cuando tiendas de ventas como Walmart y Costco se les permita abrir durante la pandemia de COVID-19. A pesar que hay tantas personas en esas tiendas metidas, pero a las iglesias se les dijo que se permanecieran cerradas. Esta gran discriminación contra la institución de la iglesia y tratando a la iglesia como algo no importante sin darle la reverencia o respeto que merece es parte de este pecado de la impiedad de esta generación del fin. Punto número 9. Número 9. Sin afecto natural, dice. Sin afecto natural o sin amor natural. Pero cuando se habla de amor natural o afecto natural, viene la palabra griega astorgos. Astorgos, que traducido al español del griego original significa teniendo un corazón duro hacia su propia familia, o sin afecto o amor natural. Estamos hablando el amor natural que uno tiene por su familia, un corazón duro hacia su familia. Es el opuesto, como la palabra griega es astorgos. Una de las raíces palabras ahí, storge, significa un afecto natural para la familia o un amor familiar. Entonces, astorgos es el opuesto de storgos, que significa sin amor por la familia. Para darte un ejemplo bíblico, 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. El apóstol Pablo dijo esto, en 1 Timoteo 5, 8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. El apóstol Pablo habló de esto porque en aquel tiempo como hoy hay personas que teniendo familia no quieren a sus familias, no aman a sus familias, no tienen ese afecto natural por su familia natural, la familia en la cual naciste, tus propios padres que te dieron vida por la gracia de Dios, tus hermanos, tus hermanas, primos, hijos, etcétera, nietos, de todo, abuelos, hay gente que odian a tantas diferentes personas en sus familias. Y la Biblia habla de que este pecado se miraría hoy en día. Incluso yo estaba viendo las noticias hoy mismo, 2 ejemplos de este gran pecado de esta generación, de 2 jóvenes. Había en un video que mostraron en las noticias hoy, había, como están protestando en todo el país, quizás han escuchado de eso en las noticias, las protestas nacionales. Una jovencita grabó que ella se grabó gritando a sus padres con palabras vulgares en la casa de ella, en el hogar de sus padres. Les gritó y les dijo que se fueran aquí. Tú puedes imaginarte lo que decían. Y que no tenía ese respeto ni amor por su familia. Y en otro video que mostraron las noticias hoy,
Otra jovencita llorando, diciendo de que ella odia a su familia. Ella grabó este mensaje en el público, puso el video en público donde todo el mundo pudiera verlo, y las noticias captaron este video donde ella estaba hablando de que odia a su familia porque ellos no están de acuerdo con ella en respecto a estas protestas nacionales, y que ella quiere huir de su casa porque les odia tanto. No puedo sobreenfatizar el gran problema de la falta de afecto natural que existe en esta generación. Porque este problema no es solamente algo que se ve en el mundo, a veces se ve en la iglesia. Gente que se llaman cristianos, que dicen, bueno, con su boca, sus labios dicen que son cristianos, sus acciones dicen que son mundanos. Cuando tú odias tu propia raza, yo no estoy diciendo si estás en desacuerdo con ellos por una tontería que hicieron o cosas que están haciendo que no son buenas, eso es diferente situación. Pero cuando tú les odias, como algunos tienen rencor y odio contra sus propios, su propia raza, su propia sangre, tanto como dice 1 Timoteo 5:8 que han negado a cuidar a sus propias familias, dice Pablo que son peor que incrédulos, han negado la fe. ¿Cómo es posible que tengas familia en tu propia casa quizás y ni siquiera cuidas de ellos? Mucho menos los demás de la familia que no viven contigo. Un ejemplo de este gran problema de no tener afecto natural que se ve grandemente en esta generación, desafortunadamente, es que hay muchos padres y madres que no cuidan bien de sus hijos, incluyendo padres que no pagan la mensualidad que la ley requiere, el child support, como se llama en este país, que no están pagando la mensualidad de apoyo para sus hijos. Esta es una forma de pecado. Si tú tienes hijos, no me importa dónde estén tus hijos, dónde vivieran, no es irrelevante al punto. Si tú eres padre o tú eres madre y tienes hijos, es tu responsabilidad criar a esos hijos y pagar por esos hijos. Tú los tuviste, entonces cuídalos, apóyalos y manténgales bien sostenidos económicamente conforme a lo mejor que puedes. Tienes que asegurar que tienen ropa, asegura que tengan comida, asegura que tengan para la escuela, asegura que tengan lo que necesitan para sobrevivir. Ya cuando esos niños llegan a tener 18 años de edad y son adultos y son independientes, ya si tú decides cortar tu apoyo económico, ya es tu problema. Pero por mientras tanto, mientras que sean menores de edad, mientras que son niños, no importa que viven aquí o en otro país o en otra ciudad, tú eres responsable para asegurar que ellos tengan lo que necesitan, y necesitas sacar dinero de tu bolsillo para asegurar que eso fuera el caso si fuera necesario, porque si no cuidas de tu propia familia eres peor que infiel, peor que incrédulo, y has negado la fe. Otro ejemplo que se ve de este pecado de sin afecto natural en este día, donde la gente que tiene el corazón duro hacia sus familias, es en la destrucción de la familia tradicional, en la unidad de la familia tradicional. Antes las familias eran más unidas. Las familias tradicionales, cuando digo familia tradicional estoy hablando de padre, madre, hijos. Padre, madre, hijos. Eso es la raíz o la fundación de una familia tradicional. Pero hoy en día ya la familia se ha dividido, y a veces lastimosamente porque los matrimonios han fracasado y porque por causa de la fornicación y adulterio ya las familias se han dividido, donde hay madres solteras, padres solteros criando niños. Ya no hay esa unidad que antes había cuando las familias respetaban el matrimonio y las cosas de Dios.
Y se ve que la gente, hasta aún a veces en las casas, a pesar que estuvieran casados quizás, donde en ese hogar no se siente unidad en la familia. Hay muchas familias, no importa que haya mamá, papá, abuelos, niños y todo, viviendo en la misma casa. Es como que si fueran mundos diferentes, mundos separados, viviendo en la misma casa. División entre la familia en la misma casa. Donde quizás hay gente que son familia y viven juntos y quizás ni se hablan mucho porque no se quieren. Estando en la misma casa, no se hablan porque no se quieren. Eso es sin afecto natural, astorgos, como es el griego original, que vemos en este tiempo, y con gran frecuencia. Este, este problema ha promovido al divorcio por causa de que esposos han parado de amar a sus esposas y viceversa, esposas han parado de amar a sus esposos, ya dejaron de amarse, dicen, que antes se amaban y ahora dejaron de amarse. Solo Dios sabe qué ocurrió entre el tiempo que decían que se amaban al tiempo que ya no se amaban, solo Dios entiende eso. Pero la familia tradicional ha sido atacada por la sociedad moderna, y es cierto porque la Biblia habla que en esta generación del tiempo del fin, sin afecto natural sería uno de los problemas que se miraría en esta generación. Otro ejemplo ahí, que a veces hay hermanos y hermanas que se tratan como enemigos, siendo hermanos, siendo hermanas. Se tratan como enemigos y rechazan amarse. Pero quiero que entiendas que odiar a tus hermanos y tus hermanas también es una forma de este gran pecado. Tú no puedes, tú no pudiste, mejor dicho, no pudiste escoger quién era tu familia. Eso fue decidido por Dios cuando tú naciste en esa familia, eso fue decidido por ti. Y yo entiendo que a veces hay familias que tienen problemas de varias clases y hay gente que a veces dicen yo hubiera querido nacer en otra familia. Entiendo, te entiendo. Pero tú no puedes odiar tu familia simplemente porque son tu familia. Esos son tus hermanos, son tus hermanas, son tus padres, son tus madres, son tus primos, primas, abuelos, nietos, como sea la situación. Y tienes que amarles. Y si tú les odias, estás cometiendo este pecado de sin afecto natural. Punto número 10. Punto número 10. La Biblia dice que en los postreros tiempos, según 2 Timoteo 3, habría gente que sería implacable, o quebradores de promesas, o gente que no perdonan, implacables. Viene de la palabra griega original aspondos, aspondos, que traducido al español es implacable, implacable. Y dirás, pastor, ¿qué significa implacable? Gracias por preguntar. Según el diccionario, la definición de la palabra implacable es alguien que no puede ser aplacado, alguien que no puede ser aplacado, o una palabra semejante es alguien que no perdona, alguien que no perdona. Entonces, cuando tú dices que alguien es implacable, eso significa que son personas que tienen sentimientos tan fuertes del mal, de desaprobación, que nadie les puede cambiar su mente, que personas que están tan decisos en sus sentimientos de no perdonar, que tú no sabes lo que me hicieron, tú no entiendes lo que me dijeron, que en mi mente, que en mi corazón, que jamás voy a perdonar. Hay gente que son así, implacables, que nada es suficiente por ellos para perdonar, que aunque te crucificaran no sería suficiente por ellos porque el odio que te tienen. Gente que no quiere perdonar. Son personas implacables. Por algunas personas, cuando están enojados contigo, nada de lo que tú dices y nada de lo que tú haces
es suficiente por ellos para perdonarte. Estas clases de personas son personas implacables porque ellos sienten o dicen que no te pueden perdonar por lo que tú les hiciste o por lo que tú les dijiste. Entonces, tú pudieras decirles 1000 veces, lo siento, que perdóname, que discúlpame. Para ellos eso no es suficiente. Tú pudieras pagarles lo que tú les debes si fuera que les debías algo, y eso no sería suficiente. Tú pudieras cortarte si fueras tan loco, por ejemplo, y eso por ellos no sería suficiente. Aunque murieras por gente así, tampoco sería lo suficiente, porque cuando alguien es implacable, tanto al que tienen tanto en contra de ti, que dicen no te perdono, que hasta algunos dicen no te perdono ni en esta vida ni en la próxima. Tengo un anuncio por gente así. Según Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 6 verso 15: pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Quiero que escuchen esto una vez más para todos ustedes que están oyendo, que quizás dices, pero tú no sabes lo que me dijeron y no entiendes lo que me hicieron y que jamás no se les puede perdonar. Si tú quieres ir al cielo, tu salvación eterna depende de tu habilidad a perdonar. Y Jesús advierte a nosotros en Mateo 6, verso 15: si no perdonas a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si quieres ser perdonado, es necesario que tú perdonas. Si quieres ir al cielo, no importa lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho, cuánto te debían, cuántas cosas malas hablaron detrás de tus espaldas, cuánto te traicionaron. Puede ser que todo eso lo hicieron y más. Se entiende, claro. No estamos hablando de que ellos son inocentes. El perdonar a alguien no significa que el individuo no cometió un crimen. No significa que no cometieron un error o un pecado. No. Eso simplemente significa que tú estás soltando eso a las manos de Dios y que no vas a guardar rencor ni odio en tu corazón contra ese individuo que le estás soltando de la culpabilidad, porque son culpables. Quizás hicieron todas esas cosas o alguna cosa mala. Pero si no les perdonas, tampoco serás perdonado. Y para terminar, vamos a ir a punto, ya que tengo un poquito extra tiempo antes de que termine este sermón para ahora. A punto número 11. Punto número 11. En 2 Timoteo 3, en nuestro texto principal, la Biblia dice que en los postreros tiempos, uno de los 19 pecados prominentes de la generación del tiempo del fin sería que habría gente que serían falsos acusadores o personas que calumnian a los demás. Personas que son falsos acusadores o que calumnian, calumniadores. Viene de la palabra griega original en el texto. Y este es muy interesante. Quiero que presten atención a esto. Escúcheme bien. Cuando la Biblia habla que serían calumniadores o falsos acusadores, el griego original, la palabra es diabolos. Diabolos. Diabolos significa propenso a calumniar, calumniador o acusar falsamente. Propenso a calumniar, calumniador o acusar falsamente. Esta palabra griega diabolos es de donde sacamos la palabra en español diablo. Es la raíz de esta palabra, diablo. Viene del griego diabolos, que significa acusar falsamente o calumniar. Para darte una idea de dónde viene esto también en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10.
Apocalipsis capítulo 12, verso 10, en la segunda parte del verso, hablando de Satanás, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una vez más, Apocalipsis 12, verso 10, la segunda parte del verso dice, hablando de Satanás, en respecto de él, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando se trata de la palabra diablo, se trata de un acusador, porque el diablo es el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis 12:10. Satanás es el acusador. Por eso se le nombra diablo, porque la palabra griega original es diabolos. Para ustedes que dicen, ¿qué significa esta palabra calumniar? Como dice calumniador o propenso a calumniar. Calumnia viene de la definición según el diccionario. Calumnia es hacer declaraciones falsas y perjudiciales sobre alguien. Entonces, cuando tú estás calumniando, si alguien te dijera eres calumniador o que es la calumnia, significa hacer declaraciones falsas y perjudiciales sobre alguien. Por esta razón, la calumnia y la mentira son gemelos. La calumnia y la mentira son gemelos, por causa de que cuando estás calumniando, estás haciendo declaraciones falsas y estás hablando cosas perjudiciales sobre alguien, cosas que no son ciertas, que no son verdaderas, falsamente acusando a gente con tu boca, como el diablo lo hace al pueblo de Dios día y noche. Tenga cuidado, hermanos y hermanas, antes de terminar este sermón. Tenga cuidado de no usar tus palabras, sean palabras de boca o palabras escritas, texteadas, de no hablar mentiras o falsas acusaciones en contra de alguien. No quieres hablar cosas perjudiciales sobre alguien y que sean cosas falsas, cosas que no tienen ningún sentido, cosas que no son verdaderas. Desafortunadamente, hay mucha gente que hablan sin pensar, acusan sin saber la verdad. Y yo te reto, si no conoces las verdades de una situación o de alguien, es mejor no decir nada, en vez de falsamente acusar a alguien por algo y luego estar tú culpable de ser mentiroso o calumniador o acusador falso como el diablo, porque hablaste cosas que no eran cierto. Desafortunadamente hoy hasta en este mundo, en esta generación, por donde quiera hay acusaciones falsas, hay mentiras, hay calumnia. Los políticos lo hacen, los políticos siempre andan calumniando a toda la gente. Entre ellos mismos se mienten y se calumnian. En las redes noticieras, muchas veces no se puede confiar ni en las noticias, porque las noticias también andan mintiendo, andan calumniando, andan movilizando propaganda política contra de las cosas que son verdad. Y no se les puede creer todo lo que dicen, porque no todo lo que dicen es cierto. Ellos tienen una historia que quieren contarte y a veces esa historia noticiera es una mentira. También se les ve en gente en el Twitter, el Facebook y en otras redes sociales hoy en día donde la gente hablan o escriben mentiras y falsas acusaciones en contra de gente y cosas que ni siquiera ellos saben lo que están hablando. Muchas veces la gente quiere atención y por eso hablan y dicen cosas en sus redes sociales que son mentiras o de la cual no han descubierto todos los hechos o actos de verdad de una situación. Pero es mejor callarse. Cierra la boca.
Si no sabes lo que estás hablando, ciérralo. Si no conoces todos los datos de la historia, mejor cállate. Porque mejor es estar silencioso y callado, como dice la palabra de Dios en Proverbios, y ser considerado sabio, que abrir tu boca y que el mundo se dé cuenta que eres necio. No seas culpable de ser acusador falso, de ser mentiroso, calumniador en contra de gente. Mejor no hables. ¿Para qué estar hablando cosas que no son ciertas, cosas que te inventas, cosas que te contaron por ahí, que Mengano me contó aquí, que Mengana me contó allá? Que fíjate que estuve leyendo en respecto de Mengano que dijeron que es así allá el otro. ¿Cómo sabes tú si es cierto o no? ¿Lo viste con tus ojos? ¿Lo escuchaste con tus propios oídos? ¿O solo porque te lo contaron por ahí? Eso es chisme. Y los chismosos no heredarán el reino de Dios. Afortunadamente, en las cortes de la ley en este país, si tú calumnias o difamas a alguien, tú puedes ser multado y demandado en una corte judicial como parte de un recurso legal. Por ejemplo, hubo un joven, creo que fue como un año atrás, un joven que tú puedes buscar esto en el Google, en el Internet, su historia está ahí, muy famoso historia. Ah, era parte de una escuela de Kentucky, donde ellos fueron para un viaje de escuela a la capital de los Estados Unidos. Y este joven adolescente, su nombre es Nick Sandman. Puedes buscar su nombre en el internet, Nick Sandman. Y las noticias liberales le estaban acusando de racista, estaban difamando su carácter públicamente, le calumniaron, mintieron, dijeron que este joven adolescente era un racista que estaba causando problemas contra gente de otros colores en la capital. Y por causa de esas calumnias, por causa de esa difamación, este adolescente recibió amenazas de muerte, recibió amenazas de herirle, de golpearle contra su familia. Y el muchacho tuvo miedo por su vida porque las noticias mintieron y publicaron su cara, hasta algunos publicaron el nombre de la escuela, en qué pueblo vivía, y otros querían buscar hasta la dirección del muchacho para publicarle para que alguien le hiciera daño. Y todo por causa de una mentira. Una mentira. Ahora tú dirás, bueno, ¿qué fue la solución? El muchacho tuvo solución. Porque calumniar y difamar a alguien en este país no solamente, por supuesto, bíblicamente es pecado contra de Dios y contra la gente, porque estás pecando contra la gente cuando mientes de ellos, pero es contra la ley también, y el país tiene reglas y tiene leyes. Y este joven demandó a varias organizaciones noticieras, pero una de las más famosas era cuando él demandó a la organización y el canal noticiera del CNN. Él demandó al CNN y el abogado de él demandó por 250 millones de dólares. 250 millones de dólares fue la demanda original. ¿Por qué estaban demandando por 250 millones de dólares? Estaban haciéndolo porque las noticias de este canal difamaron, calumniaron a este adolescente. En noticias públicas habían hecho propaganda de esto, le estaban señalando mentirosamente. Y a pesar que por supuesto no ganó los 250 millones de dólares que demandaron, él ganó el caso. Y cuando ganó el caso, él fue galardonado millones de dólares como recompensa de la calumnia. Entonces, esto sirvió como una advertencia a muchas organizaciones y a mucha gente de tener cuidado
Porque no solamente que es pecado contra de Dios, que se ve prominentemente en la generación del tiempo del fin, de calumniar y mentir acerca de gente. Por ejemplo, muchas veces se oye desafortunadamente que hay gente que calumnian y difaman al presidente de los Estados Unidos. No estamos diciendo que el presidente es perfecto. Pero hay gente que hablan mal de él y que no importa lo que el presidente hace, por ellos siempre es malo. Por ellos siempre no es suficiente y mienten de él, le acusan falsamente, le dicen que él es aquí, que él es allá. Pero lo mismo hablan de los cristianos. Dicen que los cristianos son aquí, que los cristianos son allá, etc. Entonces, este es un gran lío, un gran problema que se ve en esta generación. Y Pablo nos advirtió que esto se miraría en la generación del tiempo del fin y que tuviéramos cuidado de no solamente no hacerlo, pero de tratar de evitar gente que son así. Entonces, para concluir el mensaje hoy, hermanos, que ya están listos quizás a que yo termine el mensaje, quiero darles un resumen de lo que hablamos hoy entonces. Hablamos en este sermón, no terminé los 19 puntos. Recuerde que hay 19 pecados prominentes que quise hablar de estos 5 versos de 2 Timoteo 3, verso 1 al 5. Solo cubrí en el parte 1 del sermón 5. Hoy hicimos del número 6 al número 11. Del número 6 al número 11. Entonces, por supuesto, habrá parte 3. Habrá un parte 3 por este mensaje porque no pude terminar todo el mensaje hoy. Pero hoy cubrimos punto 6, desobediencia a los padres. Punto número 7, malagradecidos o ingratos. Número 8, gente impía o que no consideran a nada sagrado. Punto número 9, sin afecto natural o sin amor por la familia. Número 10, gente que no perdonan, gente implacable que no perdonan. Y número 11, los calumniadores y falsos acusadores. Si tú eres culpable de algunos de estos pecados que acabo de hablar hoy, te reto primeramente, antes de señalar a alguien, antes de culpar a otros, mírate en el espejo. Si eres culpable, pídele a Dios perdón. Arrepiéntate, recuerde que Dios es misericordioso y si te arrepientes sinceramente, Él perdona pecados. Pero tienes que pedirle perdón y tienes que rechazar estas cosas malvadas. No puedes continuar viviendo en estos pecados y pensar estar bien. Tienes que rechazar el pecado. Si eres culpable de esto, pídele perdón a Dios y si has hecho algo de esto contra alguien, pídele perdón a ellos también. Pídele perdón. Eres cristiano, ¿no? Eres discípulo de Jesús. Pídele perdón a la gente. Y esté dispuesto a perdonar de tu corazón. Si alguien te haya hecho una de estas cosas. Puede ser que alguien te haya hecho una de las cosas que hemos hablado hoy. Perdónales también. Si quieres ser perdonado, suelta todo eso de tu corazón. No mantengas basura en tu corazón. Y para ustedes que dicen, pastor, yo no he hecho nada de esto, yo no soy culpable de nada de eso, gloria a Dios, una vez más, bendito sea Dios, si eres inocente de estas cosas. Mantente humilde para que nunca hagas estas cosas. Cuida tu caminar con Dios para que nunca caigas en estos pecados. Y mantente despierto espiritualmente, mantente con la mente abierta, dándote cuenta si tú estás haciendo la voluntad de Dios cada día o no, para que algún día no vayas a caer por esto sin darte cuenta que lo estás haciendo. Espero que algo que se haya hablado hoy te haya tocado el corazón, te haya ministrado, te haya abierto los ojos a entender mejor la palabra de Dios. Quizás alguna traducción del griego original, alguna definición de alguna palabra, alguna cita o cotación que ayudó a aclarar más algún sentido de estos tópicos, alguna explicación, los ejemplos que se les dio, etc.
para que tú entiendas mejor cuáles son pecados que son prominentes en este tiempo, de la cual hay que evitar y cuidarnos de no caer en esas cosas. Que Dios te bendiga, queridos hermanos y hermanas. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este enlace con ellos. Mándales este vídeo para que también escuchen este mensaje. Esto es para todos aquellos que quisieran escuchar esta palabra de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje hoy y no eres miembro de nuestra iglesia y quieres suscribirte a este canal de YouTube de nuestra iglesia para que no pierdas algún mensaje, suscríbete. Suscríbete hoy mismo al canal de YouTube de nuestra iglesia para que cada vez que tengamos un mensaje nuevo, tú puedes escuchar lo que Dios está hablando a nuestra iglesia en nuestro canal de YouTube cada vez que ponemos un nuevo sermón. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.